todas, bienvenidos a STEMpire, el podcast donde la innovación y la tecnología tienden al infinito. Mi nombre es Ami. Y mi nombre es Roche. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que seleccionamos un proyecto. Pero lo más importante, cómo aprovechar al máximo esta tecnología para la toma de decisiones. Y por eso tenemos una gran invitada, la doctora Nancy Maliver Arriata Martínez, que tiene doctorado dual en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga y en Ingeniería por la Autónoma de Nuevo León. Asimismo, maestría en Ciencias en Ingeniería y licenciatura en Matemáticas por la Autónoma de Nuevo León. Aparte, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Bueno, para ir introduciéndonos a este tema, como sabemos, la inteligencia artificial ya hoy en día ha revolucionado en diferentes áreas. Sin embargo, ya se ha utilizado para optimizar la selección de proyectos en diferentes industrias, ¿no? ¿Cómo podemos fiarnos de ella? Es decir, ¿cómo nos cercioramos de que un proyecto es verdaderamente bueno y otorgarle esta decisión a estas nuevas tecnologías? ¿O solamente se utiliza como una guía? Cuéntenos. Bien, cuando nosotros estamos tomando decisiones, primero que nada, pues nos podemos encontrar en diferentes entornos, ¿no? El mejor de los casos es cuando tenemos certeza, pero aún en certeza no necesariamente es sencillo tomar una decisión. Entonces, aparte también tenemos decisiones bajo riesgo, incertidumbre, así como ambigüedad. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, cuando estamos hablando en términos de proyectos, aún así no podemos tener seguridad absoluta, no controlamos, hay muchísimas cosas que no se controlan y entonces lo mejor que podemos hacer pues es apegarnos a la información que tenemos. Claro. Y en ese sentido diversas aplicaciones de inteligencia artificial, así como en optimización, por ejemplo, algoritmos que lo que hacen es intentar predecir si un proyecto va a tener éxito o fracaso, pues pueden llegar a ayudar muchísimo en la toma de decisiones. Ok, a nivel de industria, seleccionar un proyecto yo creo que es fundamental. Antes de la inteligencia artificial, ¿nos puede explicar cómo se seleccionaban esos tipos de proyectos? Sí, en diferentes entornos puede haber diferentes etapas para la selección de un proyecto, pero regularmente se tiene un proceso en el cual se definen los proyectos, después se evalúan esos proyectos. En la parte de evaluación también hay un análisis de factibilidad en el cual un proyecto tiene que cumplir con condiciones específicas. Después de la etapa de evaluación, entonces ya viene la priorización, ¿no? ¿Cuál de ellos es mi primera opción? ¿Cuál es mi segunda? Y así respectivamente. Algunas etapas sí consideran priorización, algunos otros consideran únicamente la selección de esos proyectos. Una vez que se selecciona un proyecto, pues entonces ya está sujeto a implementación, para la cual requiere de ciertos recursos regularmente. Okay. Se implementa y después de ciertas etapas de implementación y asignación de recursos ya se pueden medir los resultados. Entonces, pero claro que el entorno puede ser muy diferente si estamos hablando del sector público o sector privado. Si hablamos de fondos que se entregan como parte de, a lo mejor, resolver problemas prioritarios a nivel nación, pues entonces también hay ciertas etapas que pueden ser distintas en las empresas. ¿Nos podría dar un ejemplo de alguna jerarquía de proyectos, por ejemplo, en la industria automotriz? En este caso, por ejemplo, para casos aplicados en el sector automotriz o a lo mejor en la industria en general, muchas veces lo que se busca determinar es hacia dónde se impacta, ¿no? El definir objetivos claros hacia dónde se impacta, porque pueden ir dirigidos hacia a lo mejor la digitalización de algún proceso, a lo mejor pueden ir dirigidos hacia la mejora de una tecnología actual, o mejorar un proceso, mejorar el resultado, a lo mejor coches que incorporen alguna nueva tecnología, por ejemplo, algún sistema que sea autónomo, y entonces los proyectos se orientan hacia esa incorporación. Okay. Entonces la selección de proyectos depende de diversos factores, ¿no? De la situación, la industria, entre otras muchas cosas más, y ahí es donde entra estas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, para ayudarnos un poco en la toma de estas decisiones, ¿no? Y el jerarquizar o priorizar. Uh-huh. ¿Y usted cree que la inteligencia artificial puede reemplazar por completo el juicio humano en la evaluación de proyectos? Es decir, ¿cómo encontrar un equilibrio entre datos y la intuición profesional? Yo creo que en algunos contextos, cuando un proyecto realmente puede ser caracterizado a través de muchos elementos, por ejemplo, el presupuesto que requiere, las actividades específicas que se desarrollan, quienes participan en esos proyectos, cuando realmente puede ser muy bien caracterizado, entonces sí podemos hacer un
un gran aprovechamiento de inteligencia artificial, sobre todo para realizar algún tipo de predicción en el sentido de si se va a terminar en tiempo y forma, a lo mejor algún sentido de riesgo o algún sentido sobre el éxito del proyecto. Pero también existen algunos otros entornos donde es mucho más complejo. Por ejemplo, en un entorno cuando hablamos con un impacto social. Ajá. Entonces, el medir el impacto social en un contexto, digamos, ya humano, entonces a lo mejor ahí es donde tenemos todavía necesidad para el desarrollo de nuevas pautas que nos permitan hacerlo. O sea, por ejemplo, el desarrollo de una nueva tecnología, vamos a decir, una batería, mejorar la batería de un automóvil, podría ser muy útil la inteligencia artificial. Pero en el caso de algo social, sí tiene más que ver el peso humano, la intuición humana. Lo que pasa es que tiene mucho que ver el contexto en el cual se desarrolla el proyecto y quién está esperando ese resultado, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de un contexto social, algo que podríamos estar midiendo, ¿cuál es el impacto que va a tener este proyecto sobre la sociedad? Y a lo mejor eso se mide a través de el porcentaje de la población que se ve beneficiado, ¿no? Pero para medir esos beneficios, para nosotros poder aprovechar inteligencia artificial y a lo mejor intentar hacer una predicción, se tiene que tener registro de cómo en el pasado otros proyectos han impactado. Entonces, si no tenemos esos registros, que en muchas ocasiones pues no se conservan, pues entonces es muy difícil intentar hacer esa predicción, ¿no? Mientras que cuando es algo en un entorno totalmente controlado, por ejemplo, con el desarrollo de medicinas, medicamentos, vacunas, ahí ya se tienen pasos muy específicos en el desarrollo de proyectos. Y entonces se vuelve un poco más sencillo, por ejemplo, en desarrollo tecnológico y para cuestiones muy particulares respecto a desarrollo tecnológico o a lo mejor en ingeniería de software, por ejemplo, ahí también se pueden tener pautas muy específicas para el desarrollo del proyecto, que por ende, como ya son específicas, son mucho más fáciles de medir. Ok, la selección de proyectos supongo que no solo es importante en la industria, sino también a nivel personal, ¿no? ¿Nos podría dar como una serie de pasos que un alumno cualquiera podría elegir para seleccionar un buen proyecto? Pues creo que siguen de manera general, siguen las etapas, ¿no? Es decir, yo tengo que tener algún objetivo, porque regularmente desarrollamos un proyecto como parte del cubrir alguna necesidad, del resolver algún problema, el generar algo. Entonces, una vez que se define ese objetivo, entonces tengo que especificar cuáles son las actividades que se van a desarrollar y que suman a ese objetivo, ¿no? Que tiene mucho que ver incluso es decir, nosotros día a día estamos trabajando sobre ciertos objetivos, entonces realmente desarrollamos proyectos, incluso de manera personal. Entonces, lo interesante sería cómo empezar a incorporar la parte de tecnología, sí, claro. ¿Sale? Inteligencia, cómo nosotros podemos sumar a nuestro día a día con el fin de, claro, mejorar también el resultado, porque eso es lo que vamos a buscar, que aquello que yo proponga con mi propuesta de proyecto, entonces, cómo llegar hasta el resultado deseado. Y con eso que usted mencionó, ¿cree que estamos preparados como sociedad para incorporar estas nuevas tecnologías en la toma de decisiones? Es decir, ya otorgarle ciertas decisiones o ciertas acciones a la inteligencia artificial, porque claro, también hay algunas industrias que prefieren como lo clásico, seguir lo seguro, y cómo podríamos o cómo esas industrias, empresas podrían adaptarse a estas nuevas tecnologías. Bien, sobre esto yo creo que ya vamos encaminados hacia la incorporación, inclusive donde no la había, ¿no? Sobre todo desde que hablábamos o desde que surgieron estos términos como Industria 4.0, que habla de la cuarta revolución industrial, la incorporación de muchísimas tecnologías, incluyendo la IA. Entonces, así como se fue moviendo un poco el término hacia Industria 5.0, ¿cómo lo hago? Pero que trabaje de manera en una armonía con la actividad humana, y cómo se tiene un panorama futuro en Industria 6.0, porque ya se habla de lo que se puede estar proyectando respecto a la incorporación tecnológica hacia la actividad, tanto industrial, pero no solo actividad industrial, sino en cualquier tipo de actividad en la que participa el ser humano. Entonces, desde Industria 4.0 y antes, ya se tienen diversos modelos para medir la maduración y la incorporación tecnológica que se tiene en las organizaciones. Entonces, yo creo que el primer paso es que las organizaciones midan, sepan dónde se encuentran. Entonces, el medir, y de forma que después se pueda determinar cuáles son las acciones, en dónde se quiere estar impactando, a lo mejor en la eficiencia, en mejora de procesos, como lo decíamos, también en desarrollo tecnológico, en otros elementos que puedan ser de interés para estas organizaciones. Pero sí, yo creo que el paso inicial sería determinar dónde estamos y hacia dónde queremos ir,
pero algo importante es que pues las organizaciones hoy en día ya creo que ya se tiene presente la necesidad hacia movernos, hacia la digitalización e incorporación de tecnologías. Ok, entonces usted está a favor de que las empresas y la industria empiecen a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Yo diría que es una necesidad, porque es como cualquier otro elemento tecnológico que haya surgido, ¿no? ¿Por qué no adaptarlo? Hay que aprovechar aquello que tenemos. Utilizarlo como una herramienta, ¿no? Como exactamente, exactamente, sí, exactamente. Es como en el pasado, como si habláramos de la calculadora o cualquier otro recurso y nos estamos resistiendo, ¿no? Hay que hacer un aprovechamiento, sí. Porque siempre está ese debate del trabajo, ¿no? De que la inteligencia artificial se va a llevar el trabajo, pero en ese caso, ¿se podría reemplazar el trabajo de alguien con inteligencia artificial en ese ámbito? Justo hace poco tuve una conversación con mis estudiantes de maestría y justo hablábamos sobre esto y veíamos que hay visiones encontradas, ¿no? Hay visiones encontradas en las cuales habrá quienes digan va a haber desplazamiento de empleos y hay visiones que dicen no, pero no es verdad, van a surgir nuevas oportunidades y esto va a acelerar inclusive las economías, ¿no? Entonces, pero realmente es un mix de todo, ¿no? Y justo estábamos hablando sobre una investigación que por ahí se realizó, en donde se mencionaba que, por ejemplo, en una referencia del 2018 al 1940, entonces aquellos empleos o nuevas posiciones laborales en 2018, el 60% de esos empleos no existían. Es decir, catalogados con ese nombre. Eso quiere decir que con el paso de los años se abren diferentes oportunidades, ¿no? Y realmente la idea es movernos hacia adquirir nuevas capacidades para aprovechar las nuevas tecnologías y con el fin, claro, siempre de la mejora y el buen aprovechamiento. Usted, bueno, hablando de todo esto, de la incorporación de la inteligencia artificial como una herramienta, el no utilizarla tampoco para sustituir a uno, sino como tal, para poder fortalecerte y poder mejorar profesionalmente y personalmente. Si alguien está empezando un negocio, liderando un equipo de trabajo, ¿qué consejos le daría para poder implementar el uso de la inteligencia artificial a la selección de diversos proyectos y maximizar los resultados, optimizarlos? Bueno, en el contexto de proyectos, creo que en específico, pues primero el analizar cuáles son las condiciones del proyecto, aquella información que está documentada y siempre que se pueda aprovechar porque se tiene información, una base histórica sobre información disponible, sobre cómo se caracteriza un proyecto, pues entonces sí apoyarse de inteligencia artificial para ver estas condiciones, cómo se pueden aprovechar para predecir aquello que no controlamos. ¿Sale? Eso sería importante. Y sobre otros aspectos, digamos en un entorno más general, a lo mejor el considerar que, digamos que aquellos, porque justo cuando hablábamos del desplazamiento de empleos, algo importante era que aquellas actividades que pueden llegar a ser más sujetas hacia a lo mejor el reemplazo pues son aquellas que son repetitivas, ¿no? Pero existen muchas otras en las cuales no se tienen estas mismas condiciones. Entonces, donde ya se vuelve más complejo delegar todo. Ok, entonces se requiere como un historial, o sea, que la industria, o sea, bueno, si yo tengo un proyecto, ya tengo que haber hecho varios proyectos antes para poder integrar la inteligencia artificial. Si yo quiero llegar a predecir algo como si un proyecto va a tener éxito, fracaso, si va a tener algunos ciertos resultados, entonces para yo poder determinar eso tengo que entender cuáles son las características de los nuevos proyectos, pero alimentar conforme a la información que se tiene al momento. Entonces, estos proyectos suelen tener estas características y entonces en el pasado esto ha tenido un cierto resultado. Entonces, cosas que tienen que ver tanto con características sobre el cómo se definen los proyectos, sus recursos, actividades desarrolladas, pero inclusive quienes participan. Y entre el quienes participan también incluye quienes dirigen esos proyectos, quienes forman parte de los proyectos, qué perfil tienen, ¿no? Y en base a eso es como se pueden llegar a generar predicciones sobre el desarrollo final del proyecto, a lo mejor el resultado de éxito, fracaso, inclusive si se va a concluir en tiempo o si la estimación de recursos es factible, es buena. ¿Usted cree que da mucha ventaja, mucha ventaja competitiva en la industria una empresa que utiliza inteligencia artificial en contra de una que no lo haga? ¿O todavía está muy verde?
todo. Yo creo que aún existe una gama de diferentes cosas, es decir, que hay quienes sí están aprovechando eficientemente las nuevas tecnologías y hay quienes no. Yo creo que sí brinda oportunidades porque el que estemos aprovechando todos los recursos que tenemos, incluyendo IA y otras tecnologías, pues hace que se aprovechen los recursos, Okay, que se aprovechen los recursos. Entonces, siempre que algo se pueda optimizar, habrá que hacerlo. Ok. También yo me pongo a pensar, por ejemplo, la inteligencia artificial siempre tenemos esta noción de que no es creativa. ¿Usted cree que al darle tanta prioridad a la inteligencia artificial a la hora de seleccionar proyectos ya no haya tanta innovación tecnológica? No, yo creo que bien, a lo mejor puede brindar un soporte para generar ideas iniciales, pero yo creo que la creatividad humana, es decir, la parte humana, el pensamiento crítico es clave todavía en muchos contextos. ¿Sale? Justo lo que hablaba sobre el contexto humano, yo creo que ahí, o valorar efectos sociales, el impacto social, yo creo que ahí todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces, yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden llegar a aprovechar de la IA, pero creo que todavía faltan otros puntos a cubrir. Con todo lo que usted nos dijo, no solamente podemos utilizar la inteligencia artificial para la selección de proyectos, sino para diversas áreas, y el no verla como un enemigo, más bien como una herramienta para poder fortalecernos como sociedad y poder crecer cada vez más, ¿no? Bueno, con esto finalizamos el episodio de hoy. Muchas gracias, doctora. No sé si quiera dar alguna red social donde la pueden encontrar, sus artículos. Sí, claro que sí. Si gustan, pueden encontrarme por mi nombre, Nancy Maribel Arratia Martínez. Me pueden encontrar en ResearchGate, en LinkedIn, también en Google Scholar, para que tengan por ahí oportunidad de revisar las investigaciones en las cuales se trabaja. Muchas gracias. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @STEMpire en YouTube, TikTok, Spotify y Facebook, y como @STEM_UDLab en Instagram. Muchas gracias, doctora Nancy. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.